Vine desde el pueblo con mis ahorros de toda la vida en efectivo, y me trataron como criminal hasta que descubrieron que el viejo anticuado había sido condecorado por salvar el Banco Nacional hace 30 años. Nunca pensé que después de defender mi país durante 3 décadas, un banco me trataría como enemigo por pagar en efectivo. Pero lo que pasó cuando descubrieron quién era realmente cambió no solo las políticas de esa institución, sino mi propia fe en que las buenas acciones nunca se olvidan completamente. Mi nombre es Esteban Herrera. Tengo 68 años. Y esa mañana de martes bajé del autobús en la terminal de la capital después de 6 horas de viaje desde mi pueblo. Llevaba conmigo una mochila gastada, pero cuidadosamente organizada, con mis documentos de pensión militar y 50,000 pesos en efectivo que había ahorrado durante 30 años, guardándolos en una caja de metal bajo mi cama. La ciudad me abrumó inmediatamente. El ruido de los carros, las multitudes caminando rápido con teléfonos pegados a las orejas, las pantallas digitales parpadeando en cada esquina. Yo venía de un pueblo donde todos nos conocemos por nombre, donde el banco local tiene una sola ventanilla y donde don Carlos, el gerente, conoce la historia financiera de cada familia desde hace generaciones. Pero tenía una misión urgente. Mi médico en la capital me había programado una cirugía de corazón para el viernes y necesitaba depositar ese dinero para cubrir los gastos que mi seguro militar no alcanzaba a pagar. Había trabajado toda mi vida, primero como soldado y luego como comandante, pero mi pensión apenas me alcanzaba para vivir modestamente. Este dinero representaba cada peso ahorrado durante décadas de no comprar lujos, de reparar en lugar de reemplazar, de vivir con lo esencial. Caminé por las calles siguiendo la dirección que había escrito a mano en un papel arrugado. Banco Nacional Central, sucursal principal. Cuando llegué al edificio, me sentí pequeño. Era una estructura moderna de vidrio y acero que se alzaba hacia el cielo como una catedral del dinero. En la entrada había cajeros automáticos que la gente usaba con familiaridad, insertando tarjetas plásticas y presionando botones como si fuera lo más natural del mundo. Yo nunca había usado uno de esos aparatos. Durante toda mi vida había manejado solo efectivo. En el pueblo pagaba mis compras con billetes y monedas, y el tendero me daba mi cambio en una bolsita. Era un sistema que entendía, que podía tocar y contar. Estas máquinas me parecían frías, impersonales, diseñadas para un mundo que había dejado atrás a personas como yo. Al entrar al banco, el aire acondicionado me golpeó como una ráfaga de viento polar. Todo era brillante, moderno, eficiente. Había pantallas por todas partes mostrando números que cambiaban constantemente y un sistema de turnos que requería presionar botones en una máquina que hablaba con voz robotizada. Otros clientes se movían con confianza. Algunos incluso hacían transacciones desde sus teléfonos mientras esperaban en las colas. Me quedé parado en la entrada durante varios minutos, observando, tratando de entender cómo funcionaba este mundo. Mi ropa limpia pero modesta, mis botas gastadas pero lustradas, y mi manera lenta de caminar me hacían sentir como un actor de otra época en una película moderna. Finalmente, una joven ejecutiva se acercó. Su placa decía Valeria Sánchez, ejecutiva de cuentas. Tenía unos 28 años, vestía un traje impecable y cargaba una tableta digital como si fuera una extensión de su brazo. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?».
Me preguntó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señorita. Necesito depositar 50,000 pesos en efectivo», le dije, sintiendo inmediatamente cómo su expresión cambiaba. La sonrisa desapareció por completo. 50,000 pesos en efectivo, repitió, como si hubiera dicho algo obsceno. ¿De dónde proviene ese dinero? Su tono me tomó por sorpresa. No era curiosidad profesional, sino sospecha abierta. «Son mis ahorros de la pensión militar», le expliqué, sacando mis documentos de veterano. «Los he estado guardando para una cirugía». Valeria tomó mis documentos con 2 dedos, como si fueran contagiosos, y los examinó con una expresión de creciente desconfianza. «Señor, ¿tiene algún documento que compruebe el origen legal de este dinero?» «Son mis ahorros», repetí, confundido. «He estado guardando un poco cada mes durante 30 años. Sí, pero necesitamos documentación que lo respalde. ¿Tiene recibos, estados de cuenta, declaraciones de impuestos?» Su voz se volvía más impaciente con cada pregunta. Me di cuenta de que otros clientes comenzaban a observar nuestra conversación. Una pareja joven con ropa de diseñador me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Un hombre de negocios con un reloj caro susurró algo a su acompañante mientras señalaba disimuladamente hacia mí. «Señorita», le dije, tratando de mantener la calma, «yo no uso bancos. Siempre he guardado mi dinero en casa, como hacía mi padre y el padre de mi padre. Este es dinero limpio, ganado con el sudor de mi frente y el servicio a mi país». Valeria suspiró con exasperación, como si estuviera lidiando con un niño particularmente difícil. «Señor, entiendo que las generaciones mayores no estén familiarizadas con los procedimientos modernos, pero tenemos protocolos anti-lavado de dinero muy estrictos. Cantidades grandes de efectivo sin documentación levantan banderas rojas». Sus palabras me golpearon como cachetadas. Generaciones mayores, no familiarizado con procedimientos modernos, como si mi edad fuera una enfermedad, como si mi preferencia por el efectivo me convirtiera automáticamente en criminal. «¿Está insinuando que mi dinero es sucio?», le pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. «No estoy insinuando nada», respondió Valeria con frialdad profesional. «Simplemente estoy siguiendo los procedimientos bancarios. ¿Tiene cuenta corriente con nosotros? ¿Historial crediticio? ¿Referencias comerciales?» Cada pregunta era como una puerta que se cerraba en mi cara. «No tengo nada de eso», admití. «Nunca he necesitado crédito. Siempre he pagado todo al contado». La expresión de Valeria se endureció aún más. «Entonces, me temo que no puedo procesar esta transacción. Para depositar una cantidad tan grande sin historial bancario, necesitaríamos una investigación completa del origen de los fondos». En ese momento, María Torres, una cajera de unos 50 años que había estado observando desde su ventanilla, se acercó discretamente. «Valeria», le dijo en voz baja, «¿hay algún problema? Es un cliente que quiere depositar 50,000 en efectivo sin documentación apropiada», explicó Valeria, como si yo no estuviera presente. María me miró con más detenimiento. «Señor, ¿es usted militar retirado?», me preguntó con gentileza. «Sí, señora, comandante retirado», respondí, agradecido por encontrar finalmente una voz amable. «Valeria, hay protocolos especiales para veteranos», le dijo María a la ejecutiva. «Podemos hacer excepciones para personal militar retirado». Pero Valeria no cedió. «Las reglas son las reglas, María.
No puedo hacer excepciones basándome en la profesión anterior del cliente. El dinero en efectivo sin documentación es sospechoso. Punto. Fue entonces cuando apareció el guardia de seguridad. Valeria había hecho una señal discreta, y ahora tenía a este joven uniformado parado junto a mí, como si fuera un delincuente. ¿Hay algún problema con este cliente?, preguntó el guardia, dirigiéndose a Valeria pero mirándome a mí con suspicacia. «Posible caso de lavado de dinero», murmuró Valeria. «Cantidad grande de efectivo, sin documentación, sin historial bancario». Sentí como si el mundo se hubiera vuelto loco. Había servido a mi país durante 30 años. Había arriesgado mi vida por proteger a ciudadanos como estos, y ahora me trataban como un criminal por tener dinero honestamente ganado. Los otros clientes ya no disimulaban sus miradas. Algunos sacaron sus teléfonos, probablemente para grabar lo que consideraban un drama interesante para sus redes sociales. Una mujer mayor cambió de cola para alejarse de mí, como si la pobreza fuera contagiosa. «Tal vez debería irme», murmuré, sintiendo que el peso de la humillación era insoportable. Pero en ese momento, mientras recogía mis documentos con manos temblorosas, mi mirada se posó en algo que había estado ahí todo el tiempo sin que me diera cuenta. En la pared del banco, junto a los premios y certificados corporativos, había una placa conmemorativa que decía: «En honor a los héroes que protegieron nuestra institución durante la crisis de 1993». Mi corazón se detuvo. 1993. El año que cambió mi vida para siempre. De repente, el banco moderno, con su aire acondicionado y sus pantallas digitales, se desvaneció, y me encontré de vuelta en esa mañana de marzo, hace 30 años, cuando era comandante Esteban Herrera, de la Unidad de Operaciones Especiales, y cuando este mismo edificio se había convertido en el escenario de la operación más importante de mi carrera. Recordé vívidamente la llamada que recibimos a las 6:30 a.m. «Comandante Herrera, tenemos una situación crítica en el Banco Nacional Central. Grupo terrorista armado ha tomado el edificio con aproximadamente 200 rehenes». Recuerdo haber llegado al lugar y ver las calles acordonadas, las unidades de televisión, los francotiradores posicionados en los edificios cercanos. El grupo terrorista había tomado el banco durante las primeras horas de operación. Cuando empleados y clientes llegaban para comenzar el día, querían la liberación de sus compañeros presos y 10 millones de pesos en efectivo. Mi superior, el general Rodríguez, me había explicado la situación mientras estudiábamos los planos del edificio. «Herrera, son profesionales, tienen explosivos, armas automáticas, y han demostrado que están dispuestos a matar. Ya ejecutaron a un guardia de seguridad como advertencia. Durante 18 horas intentamos negociar, pero el líder del grupo, que se identificaba solo como Comandante Cero, se volvía más errático con cada hora que pasaba. Los rehenes incluían familias enteras, padres con sus hijos pequeños, empleados ancianos que llevaban décadas trabajando en el banco, mujeres embarazadas que habían venido a hacer trámites rutinarios. El momento decisivo llegó cuando los terroristas anunciaron que comenzarían a ejecutar rehenes cada hora hasta que se cumplieran sus demandas. «Empezaremos con los niños», había dicho Comandante Cero por radio, «para que el gobierno entienda que hablamos en serio». Fue entonces cuando tomé la decisión que definiría el resto de mi vida. Le dije al general Rodríguez que tenía un plan, pero que requería que entrara solo al edificio
para crear una distracción mientras los equipos de asalto se posicionaban. «Es demasiado arriesgado, Herrera», me había dicho el general. «Si algo sale mal, perdemos a todos los rehenes y a ti también». Pero yo había visto la lista de rehenes. Había niños de 5 años. Había una empleada embarazada de 8 meses llamada María Torres. Había ancianos que solo habían venido a cobrar sus pensiones. No podía quedarme afuera sabiendo que iban a morir si no hacía algo. «General», le dije, «juré proteger a los ciudadanos de este país. No puedo cumplir ese juramento desde aquí afuera». Entré al banco desarmado, con las manos en alto, diciéndole a Comandante Cero que venía a negociar un intercambio. Yo, por los niños y las mujeres embarazadas. Lo que los terroristas no sabían era que llevaba un pequeño transmisor que permitiría a mis hombres escuchar todo lo que pasaba adentro. Lo que siguió fueron las 3 horas más largas de mi vida. Comandante Cero era un hombre joven, tal vez de 25 años, claramente inteligente pero consumido por una rabia que lo volvía impredecible. Me interrogó, me humilló, me golpeó para demostrar su poder ante los rehenes, pero durante ese tiempo pude observar las posiciones de los terroristas, contar sus armas, evaluar sus estados mentales. Y más importante, pude hablar con los rehenes, tranquilizarlos, prepararlos para lo que venía. Recuerdo especialmente a María Torres, la empleada embarazada. Estaba aterrorizada, con las manos protegiendo su vientre, temblando cada vez que los terroristas gritaban, «Comandante». Me susurró cuando uno de los captores no estaba mirando. «¿Mi bebé va a estar bien?» «Te lo prometo», le dije, aunque no tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa. El asalto final comenzó cuando Comandante Cero decidió que las negociaciones habían terminado y ordenó traer al primer niño para ejecutarlo. Fue entonces cuando di la señal. Me lancé contra el terrorista más cercano, mientras mis hombres entraron simultáneamente por todas las entradas. Lo que siguió fue caos total, disparos, gritos, humo, pánico. En medio de la confusión, un terrorista me vio protegiendo a María Torres y me disparó al hombro. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo, pero seguí cubriendo a María con mi cuerpo hasta que mis soldados neutralizaron la amenaza. Cuando todo terminó, las 200 personas estaban vivas. Los 5 terroristas habían sido abatidos o capturados. Yo estaba en el hospital con una bala en el hombro, pero había cumplido mi promesa. El presidente me otorgó la Medalla al Valor en una ceremonia a la que asistieron las familias de los rehenes salvados. El director del banco de entonces había prometido que las puertas de esta institución siempre estarían abiertas para el comandante Herrera. Y ahora, 30 años después, esas mismas puertas me estaban siendo cerradas por una ejecutiva que me trataba como criminal. «Señor, ¿se encuentra bien?» La voz de María Torres me trajo de vuelta al presente. Estaba de pie junto a mí, con expresión preocupada. «Estaba recordando», le dije señalando la placa en la pared. «Estuve ahí ese día». María siguió mi mirada hacia la placa conmemorativa. «¿Usted estuvo en el ataque de 1993?» me preguntó con voz suave. «Era mi trabajo», respondí simplemente, pero María me estudió con más detenimiento, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. «No», dijo lentamente. «Usted no solo estuvo ahí. Usted fue quien nos salvó». La miré confundido. «¿Nos salvó?» Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de María. Yo estaba embarazada, de 8 meses cuando nos tomaron como rehenes.
Un comandante entró solo para negociar y terminó protegiéndome con su cuerpo cuando comenzó el tiroteo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. María Torres. Sí, susurró, cubriendo su boca con las manos. Usted me dijo que mi bebé iba a estar bien. Y recibió un balazo en el hombro, protegiéndome. Instintivamente, me toqué la cicatriz en mi hombro derecho, la que siempre me dolía cuando iba a llover. «Dios mío», murmuró María, «es usted, es realmente usted». En ese momento, Valeria se acercó con expresión irritada. «María, ¿qué está pasando aquí? Tenemos otros clientes esperando». «Valeria», le dijo María con voz temblorosa, «¿sabes quién es este hombre?» «Es un cliente problemático con mucho efectivo sin documentación», respondió Valeria con fastidio. «Es el héroe que salvó este banco hace 30 años», le dijo María. «Es el comandante que arriesgó su vida por 200 personas, incluyéndome a mí y a mi bebé nonato». Valeria me miró con escepticismo. «María, eso es imposible. Es solo un anciano del pueblo que...» «No es solo un anciano», interrumpió María, alzando la voz por primera vez. «Es el comandante Esteban Herrera. Búscalo en los archivos, Valeria. Su foto está en nuestros registros históricos». Pero antes de que Valeria pudiera responder, una voz autoritaria interrumpió desde atrás. «¿Comandante Herrera?» Nos volteamos para ver a Carlos Rivera, el gerente de seguridad del banco. Era un hombre de unos 45 años, con porte militar y expresión de shock total. «¿Soldado Rivera?», respondí, reconociendo inmediatamente esos ojos que había visto en mi unidad hace décadas. Carlos se acercó rápidamente, casi corriendo. «Mi comandante, ¿qué está haciendo aquí?» «Soldado Rivera», dije, sintiendo una onda de alivio al ver una cara familiar. «¿Trabajas aquí?» «Soy gerente de seguridad desde hace 10 años», respondió Carlos, pero su voz temblaba de emoción. «Comandante, estuve en el perímetro durante la operación de 1993. Lo vi entrar solo a este edificio para salvar a esos rehenes». Valeria nos miraba a todos como si estuviéramos hablando en un idioma extranjero. «¿De qué están hablando? ¿Qué operación?» Carlos se volvió hacia ella con una expresión de incredulidad total. «Valeria, este es el comandante Esteban Herrera, el héroe nacional que salvó este banco de los terroristas en 1993. Su operación se estudia en las academias militares». «Eso es imposible», insistió Valeria, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Es solo un cliente rural con efectivo sospechoso». «Valeria», dijo Carlos con autoridad, «ven a mi oficina inmediatamente y trae el expediente de este cliente. Hay algunas cosas que necesitas aprender». Mientras Carlos nos guiaba hacia su oficina, pude sentir las miradas de todos los clientes en el banco. La palabra comandante y héroe nacional habían comenzado a circular en susurros. Los teléfonos salieron de nuevo, pero esta vez no para burlarse, sino para capturar algo histórico. En la oficina de Carlos, las paredes estaban cubiertas de certificados de seguridad y fotografías militares. Pero lo que me llamó la atención fue una pequeña foto enmarcada en su escritorio, una imagen de grupo de mi unidad de 1993, donde él aparecía como soldado raso de 19 años. «Comandante», me dijo Carlos mientras abría un archivo en su computadora, «durante todos estos años he esperado la oportunidad de agradecerle personalmente. Su liderazgo en esa operación me inspiró a especializarme en seguridad». Valeria estaba sentada en una silla, viendo cómo Carlos accedía a los archivos históricos del banco.
Su rostro había perdido todo el color cuando aparecieron las fotografías oficiales en la pantalla. Ahí estaba yo, 30 años más joven, recibiendo la medalla de manos del presidente. Otra foto me mostraba en el hospital, con el brazo en cabestrillo, rodeado de algunas de las familias que había ayudado a salvar. Y una tercera imagen capturaba el momento exacto en que entraba al banco, con las manos en alto para negociar con los terroristas. «Dios mío», susurró Valeria, «es verdad. Es realmente usted». Carlos continuó mostrando documentos, reportes oficiales del gobierno que detallaban la operación, cartas de agradecimiento de las familias de los rehenes, una resolución del Congreso Nacional honrando mi servicio, una carta oficial del banco, firmada por el director de entonces, prometiendo que siempre sería bienvenido en la institución. «Valeria», dijo Carlos con voz severa, «¿puedes explicarme cómo trataste así al hombre que salvó este banco?» Valeria no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba las evidencias de mi heroísmo pasado. «No sabía», murmuró finalmente. Pensé que el efectivo era sospechoso. Yo solo seguía los protocolos». «¿Protocolos?», preguntó Carlos con incredulidad. «¿Qué protocolo te dice que trates a un veterano como criminal?» «Yo juzgué por su apariencia», admitió Valeria, su voz apenas audible. «Vi a un hombre mayor con ropa modesta y mucho efectivo, y asumí lo peor». En ese momento, María entró a la oficina. Había estado llorando, pero ahora tenía una expresión de determinación. «Carlos», dijo, «necesitas saber algo más. Yo era uno de los rehenes en 1993. Estaba embarazada, y este hombre arriesgó su vida para protegerme a mí y a mi bebé». Se volvió hacia Valeria. «Mi hijo ahora es médico. Existe porque el comandante Herrera recibió una bala protegiéndome. Y tú lo trataste como criminal por tener dinero honestamente ganado». La oficina se llenó de un silencio pesado. Valeria lloraba abiertamente ahora, no solo por vergüenza, sino por la comprensión completa de lo que había hecho. «Carlos», dije finalmente, «no vine aquí buscando reconocimiento. Solo necesito depositar este dinero para mi cirugía». Pero Carlos ya estaba haciendo llamadas. «Doctor Mendoza», dijo al teléfono, «necesito que venga inmediatamente. Tenemos una situación muy delicada que requiere su atención personal». Mientras esperábamos al director, más empleados del banco comenzaron a llegar. La noticia se había extendido rápidamente. El héroe de 1993 estaba en el edificio y había sido maltratado por problemas de protocolo. Cuando el doctor Luis Mendoza entró a la oficina, se detuvo inmediatamente al verme. Era un hombre de unos 60 años, con canas distinguidas y porte militar. «¿Comandante Esteban Herrera?», preguntó con voz incrédula. «Sí, señor», respondí, poniéndome de pie instintivamente. «Doctor Luis Mendoza», se presentó, extendiendo su mano. «Director de esta sucursal, y también veterano, aunque de una unidad diferente». Estrechamos manos, y pude sentir el respeto mutuo que solo existe entre soldados. «Comandante», continuó el doctor Mendoza, «conozco su historia. La operación de 1993 se estudia en las academias militares como ejemplo de liderazgo bajo presión extrema. Es un honor tenerlo en nuestro banco». Se volvió hacia Valeria con expresión seria. «Es verdad que este héroe nacional fue tratado como sospechoso por querer hacer un depósito». Valeria se puso de pie, temblando. «Director, yo seguí los protocolos antilavado. No sabía quién era. Juzgué por su apariencia y,
Juzgaste por su apariencia, interrumpió el doctor Mendoza. Valeria, este hombre arriesgó su vida para proteger esta institución. Los protocolos existen para proteger al banco, no para humillar a nuestros héroes. Entiendo si quieren despedirme, murmuró Valeria. Lo que hice fue imperdonable, pero yo me adelanté. Director, si me permite, creo que esta puede ser una oportunidad de aprendizaje, no de castigo. Todos me miraron con sorpresa. Valeria cometió un error, continué, pero fue un error de ignorancia, no de malicia. Si realmente quieren honrar mi servicio, úsenlo para educar, no para destruir una carrera. El doctor Mendoza me miró con admiración renovada. Comandante, incluso ahora está protegiendo a otros, pero tiene razón. Esto debe ser una lección para todos. Durante la siguiente hora, la oficina del director se convirtió en una sala de capacitación improvisada. El doctor Mendoza convocó a todos los gerentes y ejecutivos para que escucharan mi historia directamente. Valeria, con voz quebrada por la emoción, contó cómo había discriminado contra mí y cómo sus prejuicios casi habían privado al banco de la oportunidad de honrar a uno de sus salvadores. Cada cliente tiene una historia, dijo Valeria a sus colegas. Y yo casi perdí la historia más importante que este banco podría recibir. María contó su experiencia como rehén y cómo mi decisión de entrar solo al banco había salvado no solo su vida, sino la de su hijo nonato, quien ahora era médico y seguía el ejemplo de servicio que había aprendido de su historia. Carlos explicó cómo la operación de 1993 había inspirado toda su carrera en seguridad y cómo los protocolos modernos del banco se basaban en las lecciones aprendidas de esa crisis. Pero lo más importante sucedió cuando el doctor Mendoza anunció cambios inmediatos en las políticas del banco. A partir de hoy, declaró, implementaremos el Protocolo Herrera. Todo personal militar retirado, bomberos, policías y paramédicos tendrán procedimientos especiales que reconozcan su servicio. Además, crearemos ventanillas específicas para clientes que prefieran transacciones en efectivo. También, continuó el director, todo nuestro personal recibirá capacitación obligatoria sobre discriminación por edad y apariencia. Porque si podemos tratar mal a un héroe nacional, ¿qué le estamos haciendo a los ciudadanos comunes? Valeria se acercó a mí al final de la reunión. Comandante Herrera, me dijo con voz sincera, sé que mis disculpas no borran lo que hice, pero quiero que sepa que esto me ha cambiado. Voy a dedicar mi carrera a asegurar que ningún veterano sea tratado como lo traté a usted. Valeria, le respondí, todos merecemos segundas oportunidades, tanto para darlas como para recibirlas. 3 meses después, cuando regresé al banco después de mi cirugía exitosa, encontré un lugar completamente transformado. Había una nueva placa junto a la conmemorativa de 1993 que decía, en honor al comandante Esteban Herrera, quien nos recuerda que cada cliente merece dignidad y respeto. Valeria había creado un programa llamado Historias de Honor, donde el banco identificaba y reconocía a veteranos y trabajadores de servicios públicos entre sus clientes. En su primer mes, habían identificado a 12 veteranos, 8 bomberos retirados y 6 ex policías que habían estado usando el banco durante años sin reconocimiento. Comandante, me dijo Valeria cuando llegué para una transacción rutinaria, quiero mostrarle algo.
Me llevó a un área especial del banco donde habían instalado una pequeña sala de espera cómoda, con sillas acolchadas y una mesa con café y periódicos. Un letrero discreto decía: Área de respeto para veteranos y trabajadores de servicios públicos. Después de lo que pasó con usted, me explicó Valeria, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer más que solo disculparnos. Teníamos que cambiar. Pero el cambio se extendió más allá del banco. La historia se había vuelto viral en las redes sociales, inspirando a otras instituciones a examinar sus propios prejuicios. Hospitales, oficinas gubernamentales y otras empresas comenzaron a implementar sus propias versiones del Protocolo Herrera. Una tarde, mi nieta Sofía vino a visitarme desde la capital, donde estudiaba en la universidad. Al principio, había sentido un poco de vergüenza de que su abuelo rural hubiera causado tal escena en el banco. Pero después de leer toda la cobertura mediática y entender realmente lo que había pasado, su perspectiva cambió completamente. «Abuelo», me dijo mientras tomábamos café en mi pequeña casa del pueblo, «nunca me habías contado que eras un héroe». «No soy un héroe, mija», le respondí. «Solo era un soldado haciendo su trabajo». «Pero, abuelo», insistió, mostrándome su teléfono donde había estado leyendo artículos sobre mi historia. «Hay jóvenes de mi edad escribiendo que tu experiencia les abrió los ojos sobre cómo tratamos a las personas mayores». Me enseñó posts en redes sociales, donde estudiantes universitarios hablaban sobre llamar a sus abuelos, sobre mostrar más respeto a los veteranos, sobre no juzgar a las personas por su apariencia o su preferencia por métodos tradicionales. «Tu historia se está enseñando en clases de ética empresarial», me contó Sofía. «Los profesores la usan para hablar sobre prejuicios inconscientes y respeto intergeneracional». Unos días después, María me llamó desde el banco. «Comandante», me dijo con emoción, «tiene que venir a ver algo». Cuando llegué al banco, encontré una pequeña multitud de personas mayores en la nueva área de respeto. Don Pedro, de 82 años, estaba haciendo un depósito, sin tener que explicar por qué no usaba cajeros automáticos. Doña Carmen, veterana de la Cruz Roja, estaba siendo atendida con la cortesía que merecía. Un grupo de veteranos había venido desde poblados cercanos, porque habían escuchado que este banco realmente respetaba a la gente mayor. «¿Ve?», me dijo María. «Su experiencia no solo lo ayudó a usted, ayudó a todos nosotros». Valeria se acercó con una sonrisa genuina, muy diferente de la sonrisa profesional forzada que había visto el primer día. «Comandante», me dijo, «el mes pasado procesamos más de 200 transacciones de veteranos y trabajadores de servicios públicos, personas que habían evitado los bancos porque se sentían intimidados o no respetados. Y», añadió con orgullo, «nuestro índice de satisfacción del cliente ha subido 30%. Resulta que cuando tratas a todos con dignidad, todos se sienten mejor». 6 meses después, recibí una invitación inesperada. El Ministerio de Defensa quería honrarme en una ceremonia especial, no solo por la operación de 1993, sino por el impacto social que mi experiencia bancaria había tenido en el tratamiento de veteranos en todo el país. La ceremonia se realizó en el mismo banco donde todo había comenzado. El doctor Mendoza había autorizado que se usara el lobby principal y habían invitado a las familias de todos los rehenes que había ayudado a salvar 30 años atrás. Pero el momento más emotivo fue cuando Valeria tomó el micrófono. «Hace un año»,
dijo a la audiencia, cometí el peor error de mi carrera. Discriminé contra un héroe nacional porque juzgué por su apariencia y su edad. El comandante Herrera podría haber arruinado mi carrera con una sola queja. En lugar de eso, me dio la lección más importante de mi vida. Su voz se quebró ligeramente. Me enseñó que la verdadera fortaleza no está en imponer tu poder sobre otros, sino en usar tu experiencia para elevar a otros. Me enseñó que cada persona que entra por esas puertas merece respeto, no sospecha. Pero, sobre todo, continuó, me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para ser mejor. Al final de la ceremonia, el ministro me entregó una nueva medalla, pero también algo más significativo. Un decreto que establecía el Protocolo Herrera como política nacional para todas las instituciones financieras del país. Comandante Herrera, dijo el ministro, 30 años atrás, usted salvó 200 vidas en un día. Hoy, su ejemplo está mejorando la vida de miles de veteranos y ciudadanos mayores en todo el país. Esa noche, mientras regresaba a mi pueblo en el autobús, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había venido a la capital con 50,000 pesos y una necesidad médica urgente. Regresaba con mi cirugía completada exitosamente, pero también con algo que no había esperado: la confirmación de que los actos de bondad, incluso los pequeños, pueden resonar a través de los años de maneras que nunca imaginamos. Mi experiencia me había enseñado que a veces las batallas más importantes no se luchan con armas, sino con paciencia, dignidad y la voluntad de perdonar y educar, en lugar de simplemente condenar. Miré por la ventana del autobús hacia las luces de la ciudad que se alejaba, sabiendo que en algún lugar de esa ciudad otros veteranos estaban siendo tratados con el respeto que merecían, y que jóvenes como Valeria estaban aprendiendo que el verdadero profesionalismo incluye compasión y respeto por todos, sin importar su edad o apariencia, porque al final aprendí que luchar 30 años por mi país fue solo el comienzo. La verdadera batalla comienza cuando te quitas el uniforme y tienes que vivir cada día demostrando que los valores por los que luchaste siguen siendo importantes en el mundo real. Esta historia nos recuerda que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo sin reconocimiento. Si te conmovió esta historia, comparte tu experiencia en los comentarios sobre cómo pequeños actos de respeto pueden cambiar vidas. ¿Has sido testigo de discriminación por edad en instituciones financieras? ¿Qué historias extraordinarias podrían estar cargando las personas mayores en tu vida? Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.